gracias a todos por participar en esta jornada en la que vamos a hablar de cambio climático, infraestructura verde y ordenación del territorio. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias de verdad a los integrantes de esta mesa, a los ponentes. Bueno, a pesar de las bajas de última hora que comentaré ahora, creo que tenemos una mesa que acumula mucho conocimiento sobre los temas de la jornada: cambio climático, ordenación del territorio, infraestructura verde. Así que darle las gracias a Mariluz Macho, subdirectora general de Meteorología y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, a Mariluz Gil, que es subdirectora general de Ordenación del Territorio de la Xunta también, y a Pedro Calaza, que bueno, la mayoría lo conoceréis ya, es el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Galicia y además experto en el tema de infraestructura verde, ¿no? También quería empezar disculpando la asistencia de Rafael Hidalgo, que es el responsable de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde del Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, hasta ayer tenía confirmada su asistencia, tenía cogido el billete de avión para estar hoy aquí, pero bueno, ayer me comunicó que al intenso trabajo habitual se le había unido los preparativos de la cumbre de cambio climático que se va a celebrar en Madrid y que le resultaba imposible venir. Bueno, esperamos poder contar con él a lo largo de las actividades de este proyecto de Inverclima que presentamos hoy aquí. También disculpar a las directoras de Cambio Climático, Maricruz Ferreira, y de Ordenación del Territorio, Encarnación Rivas, que por motivos de agenda finalmente no pudieron venir, pero bueno, como yo conozco a las directoras, sé que no les importará que diga, porque lo dicen ellas mismas, que las personas que de verdad conocen y se saben de pe a pa tanto la Estrategia de Cambio Climático de Galicia como la futura Ley de Ordenación del Territorio son las subdirectoras que tenemos hoy aquí. Así que yo creo que es un lujo y una suerte teneros a las dos hoy al mismo tiempo aquí para hablar de dos instrumentos que yo creo que van a ser muy importantes para el futuro del territorio gallego. Y quería empezar animando a los participantes, a los que estáis interesados en cualquiera de estos temas, a que aprovechéis la ocasión y después las exprimáis a preguntas en la ronda de intervenciones, porque de verdad creo que va a ser difícil que se repita la ocasión y que tengamos a dos personas que saben tanto de estos dos temas. Así que después, bueno, ya los animaré a que os interroguen, ¿no? Mariluz viene con la Estrategia Gallega de Cambio Climático recién salida del horno, creo que la presentasteis la semana pasada. Entonces, bueno, también somos de los primeros, casi los primeros en enterarnos de los contenidos de esta estrategia. Y bueno, María aún tiene la ley del horno, ¿no? Se está tramitando, no sé si habéis hecho ya alguna presentación, pero también somos de los primeros entonces en conocer esta ley, que bueno, ya avisaba María de que aquí entre el público hay muchas personas que nos interesa, que estamos trabajando en la ordenación del territorio y para los que esta ley pues va a ser toda una referencia y todo un marco de trabajo, o sea que estamos deseando escucharte. Y nada, no por último, pero menos interesante, Pedro es, como decía antes, el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero además es dos veces doctor y la última de ellas con una tesis sobre infraestructura verde y salud. Y además, lo comentábamos ahora, pues está continuamente, casi todas las semanas, impartiendo charlas, conferencias sobre este tema en España y en el extranjero, así que también es una suerte tenerlo hoy aquí. Además nos va a hablar del tema del proyecto, que es la relación entre la infraestructura verde y el cambio climático, así que a los que vamos a trabajar en esto, a tomar notas y apuntes. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos. Empezamos por Mariluz, porque es el tema de cambio climático que es el objetivo. Gracias. Gracias, Inés, por la invitación y yo estoy encantada de estar aquí, lo sabes, porque nos conocemos, hemos compartido algunas penas y muchas alegrías en el trabajo y estoy encantada de estar aquí contigo. Gracias por invitarnos. Bueno, el tema de la presentación es la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía con Horizonte 2050 y que tiene un lema fundamental que es que queremos transmitir, que es cambiemos nosotros sobre el clima. Esto es un poco el objetivo de todo lo que queremos planear y de lo que estamos planificando para
a corto, a medio y después a largo plazo. Creo que todos estamos recibiendo continuamente evidencias de que el clima está cambiando. La última de ellas es lo que ocurrió en Venecia recientemente, con unas inundaciones con el fenómeno de marea alta, pero que fue más grande que en los últimos años y que está todavía causando verdaderos problemas en la ciudad. Y no solamente, aquí esto es un claro ejemplo de que el cambio climático está afectando también a patrimonios naturales, al patrimonio de la humanidad, a patrimonios que son interesantes conservar y que también todo este fenómeno está afectando a este sector, que no es el que se visualiza más habitualmente, pero que está afectado también. En Galicia, pues en Galicia tenemos evidentes muestras de este cambio, pero yo quiero resaltar sobre todo el año 2017, que fue un año especialmente duro en Galicia, porque tuvimos una sequía muy prolongada. Tuvimos, como consecuencia de eso, uno de los peores episodios de incendios que tuvimos en el mes de octubre, que fueron especialmente duros y complicados de extinguir, precisamente debido a las condiciones climáticas de esos días, del fin de semana del 16, el 15, 16 y 17 de octubre, que me recordaré toda mi vida, porque estábamos esperando que lloviera y no llegaba la lluvia. Fue un fin de semana realmente duro en la gestión de estos episodios. Y también quiero recordar unos episodios que hubo en el 2014 de temporales que prácticamente desde diciembre del 13 a marzo del 2014 o creo del 12 al 13 estuvieron continuamente y tuvimos prácticamente todos los días alertas rojas por oleaje en la costa de Galicia. Hace poco tuvimos también una alerta roja por olas en Galicia y este año lleva camino de convertirse en un año también con bastantes problemas relacionados con temporales. También estamos oyendo hablar continuamente del cambio climático. Ahí lo que represento un poco son las noticias que están apareciendo en prensa últimamente relacionadas con este fenómeno. Y hay varios picos que están bien explicados y que coinciden con ciertos eventos relacionados con ello. El primero de ellos es el pico de 2010, que coincide con la presentación del documental de Al Gore que fue el que dio lugar a que desde el punto de vista político se removiera bastante todo este problema del cambio climático y se viera de otra manera. Y los otros picos suelen coincidir con las conferencias de las partes, y la última de todas tiene que ver precisamente con esta COP25 que se celebrará en Madrid, aunque está organizada por el Gobierno de Chile, y también con los últimos movimientos de la juventud relacionados con el cambio climático. Todo el fenómeno que ha dado lugar Greta y Fridays for Future y Teachers for Future, un montón de movimientos, fundamentalmente de gente joven, que está permanentemente recordándonos que si no tomamos medidas, la vida en el planeta va a desaparecer. También hemos notado, cuando hablamos de cómo se ve el cambio climático, también hemos notado ciertos cambios. Hace unos años había como cierto humor respecto a, bueno, pues si nos viene buen tiempo mejor, vamos a todos hemos oído hablar de California. De alguna manera parecía como que eso era bueno y que era algo que estaba muy lejos, que estaba en el polo y que estaba en el deshielo y que no tenía que ver con nosotros. Creo que esto ha cambiado, afortunadamente, y que ya lo estamos viendo como algo que tiene que ver con nuestro día a día y que tiene que ver con todo lo que nos está ocurriendo y que realmente estamos todos implicados en el problema y también en la solución, que eso es lo que queremos transmitir a toda la sociedad con esta estrategia. La comunidad científica viene informándonos desde hace muchísimo tiempo de lo que puede ocurrir si no tomamos medidas. Nos advierten de que si las emisiones continúan al ritmo actual, llegaremos a un calentamiento de la temperatura media de la Tierra de 1,5 grados entre 2030 y 2050. No habla de 2030, habla en ese periodo. Eso es el verdadero mensaje científico, aunque después se transmite de otra manera. Y también nos dicen que para limitar ese calentamiento a 1,5, las emisiones de CO2 tenemos que reducirlas hasta cero alrededor del año 2050. Este es el mensaje que nos lanzan los científicos. Y también nos están diciendo permanentemente que las decisiones las tenemos que tomar ahora, porque si no, esto ya no va a tener marcha atrás. Y también nos recuerdan que la Tierra es un recurso decisivo, que está sujeto a todas las presiones y que es lo que está sufriendo los efectos del calentamiento global, pero que al mismo tiempo es parte de la solución, y con ello tenemos que contar también. Si hablamos de evidencias científicas en Galicia, aquí os presento cómo ha evolucionado la temperatura media de Galicia en los últimos años, desde el año 1961, con una serie de estaciones meteorológicas de las que tenemos datos desde esa época. No están todas las estaciones de Galicia, solamente aquellas que tenemos series de datos desde el año 1961. Y ahí lo que veis es que la tendencia claramente es de que está subiendo la temperatura.
De hecho, si hacemos una especie de ajuste lineal de todas esas temperaturas medias de los distintos años, estamos hablando de una subida de 0,18 grados centígrados por década en Galicia. Estamos hablando en Galicia concretamente. Sin embargo, en cuanto a las precipitaciones, como veis ahí no hay una tendencia clara en las modificaciones de las precipitaciones. No hay oscilaciones, hay periodos de sequía que sí que se están viendo, veis el del 2012 y el 2017, que sí que es verdad que son más amplios cada vez y quizás más frecuentes. Pero realmente no hay una tendencia clara porque eso se alterna con años en que llueve mucho. Lo que sí se está observando, y creo que observamos todos, es que está cambiando esa forma de llover. No estamos hablando de la forma de llover continua de Galicia, que era continua a lo largo del tiempo, sino que estamos hablando de periodos de sequía con precipitaciones muchísimo más fuertes y en algunas veces días atemporales que no son habituales en Galicia. La comunidad científica y también la prensa nos informa, y ahí sí que hay algo que creo que estamos acostumbrados a ver cada vez más, mensajes alarmistas en prensa. Todos estos informes, el último que ha salido salió justamente ayer, el del Gran Vigo, que dice que la crisis climática amenaza con duplicar los días cálidos y recortar 20 días de lluvia al año. Esto es verdad que es un dato salido de unas proyecciones climáticas de modelos internacionalmente reconocidos, pero estas proyecciones climáticas no dicen solo eso. Estas proyecciones climáticas hablan de probabilidades y hablan de distintos modelos y distintas situaciones. Si cogemos los valores medios, estas son un modelo de una herramienta de predicción climática que tenemos desarrollada en Meteo Galicia y que está a disposición de todos los científicos e investigadores que la necesiten. Habla de 25 índices climáticos, de cómo pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Estamos hablando de que puede subir la temperatura máxima entre 3 y 4 grados, que la frecuencia de las olas de calor aumentará y que la temperatura mínima puede subir entre 2 y 3 grados. También hablamos de las olas de calor. Nos dicen que las olas de calor van a aumentar en Galicia, sobre todo en el sur, con esos parámetros de número de días. Sin embargo, los modelos lo que realmente nos dicen es esto. Los modelos nos dicen que en función de ciertos escenarios de emisiones puede haber un valor máximo, un valor mínimo y un valor mediano de lo que puede ocurrir. Por lo tanto, normalmente las noticias en prensa siempre están relacionadas con el peor escenario, es decir, que no seamos capaces de reducir las emisiones y la peor situación, la máxima, la peor que prevén esos modelos. Entonces, tampoco estos mensajes son en nuestra opinión, son los que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se quieren tomar medidas. Porque tenemos que hablar de probabilidades y tenemos que hablar de lo posible, de las probabilidades que pueden ocurrir, pero no ir a los peores escenarios porque realmente a lo mejor estaríamos matando moscas a cañonazos. Esto es una cosa que quiero tener clara porque parece ser que es una tendencia en asustarnos en las noticias. Hay gente que cree que es la forma de reaccionar. Nosotros pensamos que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos, manejar los datos que tenemos desde el punto de vista científico y tomar medidas en base a esas probabilidades y esos datos que realmente tenemos que evaluar desde el punto de vista científico y técnico. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Esto no sirve como disculpa, simplemente es poner el problema en su justa medida. El gobierno de Galicia es consciente de que estamos en un problema serio, que es, según decía Obama, es la primera generación que realmente está viviendo los efectos del cambio climático y que quizás seamos los últimos que podamos hacer algo para remediarlo. Entonces, conscientes de esto, lo que hemos hecho es elaborar una estrategia de cambio climático y energía con un horizonte de 2050 que creemos que sitúa a Galicia en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Y el objetivo fundamental de esta estrategia es que cuanto antes Galicia sea climáticamente neutra y siempre antes del 2050. Las razones por las que hemos elaborado esta estrategia es fundamentalmente para mejorar la vida de los gallegos, fomentar el empleo verde y fijar población, conseguir una mayor concienciación social de este fenómeno y convencer a la sociedad de que son parte de la solución también. Y hay otro objetivo importante que es mejorar la capacidad de Galicia para captar fondos europeos para la lucha contra el cambio climático. El tener este instrumento de planificación con medidas concretas y con líneas de acción nos facilita mucho como gobierno gallego a conseguir fondos en Europa para procesos tan importantes como es la descarbonización de la economía. Esto es un objetivo que tampoco hay que perder de vista. Esto que os pongo aquí es la situación actual de las emisiones a nivel global, las emisiones de gases de efecto invernadero. Como veis, ahí incluso los científicos más optimistas están de acuerdo en que antes del 2020 es imposible pensar en que se pueden empezar a bajar esas emisiones, porque se necesitan medidas que ahora mismo no están puestas en marcha, por lo tanto, todo el mundo admite que lo más probable es que haya un pico de emisiones en el año 2020.
pero que sí que es necesario que a partir de ese año se empiece a bajar drásticamente estas emisiones. Ahí tenemos también los sectores que más influyen en esas emisiones, tenemos que estamos hablando del transporte, evidentemente, la industria, pero una cosa que también quería resaltar es dónde está Europa. Europa es esa línea que está ahí abajo, que supone del orden de menos del 10% de las emisiones globales. Y eso que veis ahí es la senda de reducción de emisiones que está proponiendo la Unión Europea en base a todas las medidas que está poniendo en marcha. Con lo cual sí que ellos consideran que se puede llegar a la neutralidad climática de Europa en el año 2050. Pero el problema es que por mucho que Europa llegue, si no se resuelve el problema de estos países, el problema sigue existiendo. El calentamiento global sigue estando presente. Por lo tanto, es necesario no solamente fijarnos en lo que hacemos nosotros, sino conseguir que otros países como China, India y Estados Unidos también se comprometan realmente en esa senda de reducción de emisiones. Porque si no, por mucho que Europa haga, Galicia haga, podemos seguir teniendo el mismo problema que es general para todo el planeta. Esto es una crisis global, no es una crisis local. Hay que actuar localmente para resolverla, pero el problema es un problema global y esto hay que tenerlo presente siempre. Como os decía, Europa es el 10% de las emisiones globales y Galicia, con unas emisiones de 27,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, somos el 0,6% de las emisiones de Europa. Es importante también tenerlo en cuenta. Vamos a hacer esfuerzos por conseguir que Galicia sea climáticamente neutral, pero no podemos perder de vista la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Esta sería la senda de reducción de emisiones que hemos estado llevando en Galicia y en Europa y en España. La línea roja es España y la línea azul es Galicia, con lo cual vemos que seguimos más o menos una tendencia semejante, pero siempre con ciertas diferencias respecto al valor de referencia que es 1990. Estamos mejor situados, de hecho Galicia está por debajo del valor de 1990 y España en conjunto está por encima. Si vemos también por comunidades autónomas, vemos que Galicia es la tercera que más ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años. Estos datos no están actualizados porque todavía, no sé si sabéis, los datos de un año con difusas y con sector se actualizan año y medio más tarde. Por lo tanto, todavía faltan datos para actualizar y el año 2017 fue un año especialmente complicado que todavía no tenemos actualizados los datos. Y después, si analizamos también por sectores, por todo esto lo hemos tenido que hacer para poder establecer la estrategia y las medidas de la estrategia, vemos que a pesar de que siempre es la industria la que está muchas veces en boca de todo el mundo, realmente es sobre todo el sector de termoeléctricas, de las centrales, es el que más esfuerzo reductor ha hecho. Hay muchísima legislación al respecto, tanto a nivel de emisiones como a nivel de gases, de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, lo que ha hecho que este sector haya reducido de manera considerable sus emisiones. Siguen siendo muy elevadas y sigue siendo el principal contribuyente, pero sí que ha hecho esfuerzo de reducción. Sin embargo, vemos otros sectores, como el sector del turismo, que esto tiene que ver con nuestra propia forma de vida y con nuestras decisiones personales en cada momento, que sigue aumentando de manera, y es lo que más ha aumentado en los últimos años. Nuestra visión desde el Gobierno de Galicia es actuar en tres frentes, que es la estrategia de cambio climático, la estrategia de economía circular y la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia está aprobada, se aprobó el día 3 de octubre de este año por el Consejo de la Junta. Antes de que finalice el año, esperamos aprobar la estrategia de economía circular, que también tiene un peso importante a la hora de la lucha contra el cambio climático. Y por último, en el año 2020 sacaremos la Agenda 2030 de Galicia. En estos momentos lo que estamos haciendo es un diagnóstico de cómo está Galicia en relación con las metas que establece la ONU para la evaluación de cada uno de esos 17 objetivos. Hemos hecho ya la parte ambiental, porque sabéis que todos los objetivos tienen una parte social, económica y ambiental. La parte ambiental la hemos elaborado. Estamos elaborando ahora mismo la parte social, que es tan importante, tiene un peso tan importante como la ambiental en esta Agenda 2030. ¿Dónde queremos ir con esta estrategia? El Acuerdo de París fijaba la neutralidad climática para el año 2000, para la segunda mitad del siglo XXI, a partir del 2050. Nosotros hemos decidido que Galicia sea climáticamente neutra, queremos que sea climáticamente neutra antes del 2050. Queremos ganarles un poquito de tiempo para decir que hemos cumplido y que somos los que estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué significa esto? Bueno, perdón, para hacer esta estrategia se han hecho de manera de lo que se denomina y se conoce como democracia participativa. Se han convocado mesas sectoriales por intentar organizar las cosas de alguna manera, porque es un tema tan transversal que es bastante complicado hacerlo de otra manera.
y en esas mesas han participado más del orden de 690 personas, que son con los que hemos estado hablando para que cada uno nos transmita qué es lo que ellos consideran que es más importante y cuáles son los retos que tiene y cuál sería la forma que deberíamos enfrentarnos a la lucha contra el cambio climático. Hemos hecho 6 mesas por sectores y el resultado de este trabajo, de estas mesas que se reunieron 3 veces a lo largo del periodo de elaboración, es lo que ha resultado de la estrategia de cambio climático. Al mismo tiempo que hemos aprobado la estrategia, hemos aprobado el primer plan de desarrollo. La estrategia como tal solamente define una serie de objetivos y líneas de actuación que son necesarias desarrollar, pero estamos hablando de un proyecto a 2050, por lo tanto es imposible hacer un plan de aquí a 2050. Por lo tanto, el planteamiento que hemos hecho ha sido hacer planes regionales integrados de clima y energía a plazos más cortos. Y el primero de ellos se ha aprobado también al mismo tiempo que la estrategia. Este plan tiene un horizonte temporal 2019-2023 que está hecho con un objetivo claro que es los fondos que podamos disponer de fondos FEDER, que los tenemos más o menos comprometidos, que sabéis que es al 20, pero siempre tiene hasta una posibilidad de 3 años más. Esta es la razón por la que hemos puesto este periodo, porque es donde sabemos los fondos que podemos comprometer en todas estas actividades y en todas estas medidas. Una vez que termine el periodo, que llegue el periodo 23 y conozcamos, podamos evaluar este plan y conozcamos el horizonte de financiación que tenemos para el siguiente periodo, la idea es elaborar un segundo plan que pueda ir desde el año 2024 a 2030. Esto es un poco el planteamiento que tenemos, un poco a medio plazo. ¿Cuál es la estructura de esta estrategia? Pues esta estrategia propone acciones y líneas de actuación en 4 ámbitos: mitigación, adaptación, investigación y dimensión social, con 10 objetivos y 34 líneas de actuación. Y el plan regional integrado 2019-2023 desarrolla esas líneas y esos objetivos en 170 medidas concretas para ese periodo. Estas 170 medidas suponen una inversión directa de la Xunta, un capítulo 6, 7 prácticamente, de 1.250 millones de euros para todo ese periodo. Estos están contabilizados y con las partidas presupuestarias asignadas. Los objetivos de la estrategia son 10, como os había dicho: reducir drásticamente las emisiones GEI, aumentar la absorción de CO2 mediante una gestión sostenible del territorio, porque entendemos que el área de mitigación para alcanzar la neutralidad climática necesita trabajar en 2 frentes: reducir emisiones, pero como no podemos llegar a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel cero, es imposible, porque hay procesos que no pueden ser eliminados de nuestra vida sin que sea un cambio drástico que no asumiría nadie. Todas esas emisiones que no pueden ser reducidas por esos procesos, que pueden ser absorbidas por las masas forestales y por una adecuada gestión del territorio de Galicia. Y Galicia tiene capacidad y tiene potencial para poder hacer eso de manera adecuada. En el ámbito de adaptación tenemos 3 objetivos. Por un lado, aumentar la capacidad de observación y de predicción a nivel regional y local. Creemos que es importante saber qué es lo que está pasando en Galicia para actuar localmente frente a esos efectos del cambio climático que ahora mismo ya no pueden ser eliminados. Y aumentar la resiliencia de la población y el territorio, por un lado, frente al cambio climático, y por otro lado, de todos los sectores sociales y económicos, de todos los sectores económicos importantes para Galicia y de todos los más o menos importantes, de todos en general, pero empezando por aquellos que son más importantes. Esto sería el enfoque en la adaptación. En investigación queremos aumentar la capacidad de investigación e innovación de Galicia en materia de cambio climático, porque creemos que Galicia es parte de esa solución y puede ser un referente importante en cambio climático, y fomentar también esa transferencia de conocimiento activa y eficaz que permita que todo el conocimiento científico relacionado con cambio climático llegue a los lugares donde tiene que llegar en tiempo y forma para que se puedan tomar decisiones adecuadas y eficaces. Y por último, la dimensión social. Creemos que la sociedad tiene que estar implicada en esta lucha contra el cambio climático, y ahí proponemos mejorar la educación y concienciación social, y también queremos ser ejemplo de ese compromiso. Por lo tanto, hemos hecho una serie de acciones para demostrar a la sociedad que la administración pública gallega está comprometida con ese cambio y quiere dar ejemplo de las medidas que hay que tomar relacionadas con ese cambio. Y por último, queremos impulsar una gobernanza climática multinivel. Tenemos que integrar todos los sectores y todos los niveles de la administración pública con la sociedad y con las empresas para poder tener éxito en esa lucha contra el cambio climático. Las medidas que están en el plan, las tenéis ahí, son 170 distribuidas en 58 en mitigación, 60 en adaptación, 23 en investigación y 29 en dimensión social, que es lo que decía que en conjunto llevan a un total de 2.250 millones de euros.
Para poder gestionar todo esto, que implica a todas las consellerías, prácticamente a todas las consellerías de la Xunta de Galicia, porque no podía ser de otra manera, de hecho hay medidas que van a ser ejecutadas por otras consellerías, evidentemente, hemos creado una comisión interdepartamental dentro del Gobierno para que ayude a promover y a coordinar todas estas actuaciones, porque si no es imposible desde un único departamento poder tener y llevar al día todas estas actuaciones y revisarlas y renovarlas en función de nuevas evidencias científicas. Esta comisión se aprobó también el mismo día que se aprobó la estrategia y estamos pendientes de ponerla en marcha con la primera reunión a la que estamos pensando que pueda ser en los primeros días del mes de diciembre. Esto que veis aquí es un poco el resumen de todo lo que os he intentado transmitir. Esta es una visión de lo que queremos que sea Galicia cara al 2050. Queremos que Galicia sea climáticamente neutra. En adaptación queremos ser capaces de conocer y actuar para aumentar la resiliencia, de tener herramientas que nos permitan actualizar este conocimiento y actualizar la forma de trabajar y las medidas para luchar contra ello. En investigación queremos que Galicia sea un polo de soluciones frente al cambio climático y que la sociedad gallega sea el verdadero motor del cambio. Todo ello con una gobernanza multinivel. ¿Qué proponemos concretamente como acciones? Os voy a referir algunas, evidentemente no os voy a contar las 170, pero si alguien tiene interés, está publicado el documento, está publicado en la página web, os puedo decir dónde está, y si alguien tiene interés por alguna cosa concreta, me preguntáis y lo podemos hablar. Esto que veis aquí es lo que nosotros proponemos como senda de reducción de emisiones para poder alcanzar la neutralidad climática en Galicia. Estamos hablando de que será necesario reducir del orden de un 80% de las emisiones actuales, porque el resto, que serían unos 6 millones de toneladas, sí que creemos que Galicia, con una adecuada gestión del suelo y masas forestales, tiene capacidad para absorber esa cantidad de emisiones de CO2. Aquí son algunas de las medidas que proponemos relacionadas con mitigación, que como no puede ser de otra forma está relacionado con eficiencia energética, cuanto mejor eficiencia, menos consumo energético y menos emisiones. Aumentar la presencia de energías renovables, aunque Galicia en este campo está bien, pero hay que mejorarlo todavía. Una movilidad sustentable, porque el tema del transporte ahora mismo es uno de los factores que más, no el que más contribuye, pero sí que menos está contribuyendo a la reducción. Impulsar un sector primario eficiente y autosuficiente, implantar la economía circular, gestionar el suelo de forma sustentable para mejorar esa capacidad y con el objetivo también de mejorar esa capacidad de absorción de CO2 y apostar por la bioeconomía. Esto es un mapa de cómo están los distintos países europeos en energías renovables. Y como veis, Galicia está al mismo nivel que Suecia, porque en Galicia, en el año 2018, el 56% de toda la electricidad que se produce en Galicia es de fuentes renovables. Y esto implica que está muchísimo mejor que algunos otros países de Europa y a nivel de países tan avanzados como puede ser Suecia en este tema. ¿Qué queremos hacer en la adaptación? Bueno, también hemos hablado de reducir la vulnerabilidad de población y territorio, mejorar la resistencia de los sectores productivos y mejorar todo el sistema de observación y proyecciones climáticas que nos permita actualizar conocimiento para tomar decisiones adecuadas. Concretamente, medidas que se proponen en el plan integral del 2019-23 es mejorar la cartografía digital para la gestión de los riesgos de los concellos costeros. Esto lo estamos haciendo ya. Hay un plan que esperemos que salga a mediados del 2020, todo lo que sería nivel de actuación en las costas de Galicia. Y esto queremos que de alguna manera se pueda extender al resto del territorio. Consideramos que este visor cartográfico donde se puede instalar, identificando todas las capas de datos, de valores naturales, socioeconómicos, población, modelo digital de terreno, todo esto creemos que es una herramienta importante para toda la Xunta para poder evaluar riesgos, para poder a partir de esa evaluación poder mejorar la resiliencia de sectores y del territorio. Por supuesto, medidas de prevención de incendios y estamos permanentemente actualizando proyecciones regionales para poder adaptar modelos globales de proyecciones climáticas al territorio de Galicia, bajando esa resolución, que después podrían ser integrados con otros modelos relacionados con economía, relacionados con gestión del territorio, relacionados con otros modelos. Pero la parte de clima la estamos desarrollando desde la Dirección General. Aquí os pongo las líneas que tienen que ver con la adaptación y dentro de ellas quiero resaltar una de ellas, que está relacionada con el objetivo 4, que es fomentar una estructura territorial resiliente con capacidad de adaptación al cambio climático y concretamente una de ellas que es una elaboración de una guía de integración de infraestructuras
planeamiento urbanístico. Esto está directamente relacionado con infraestructuras verdes, de hecho está puesto precisamente por eso. Queremos integrar todas las actuaciones de la Xunta de Galicia, que todas estén enfocadas a un mismo objetivo. Entonces, de hecho está puesto ahí y esto está evidentemente relacionado con todo lo que estáis diciendo de infraestructura verde. Yo creo que aquí, por lo que pongo ahí, lo conocéis mejor que yo, es cuál es el objetivo de infraestructura verde. Con aquí tenemos que integrar todo lo que estáis haciendo, a nosotros nos tiene que servir, y sobre todo también relacionado con cómo medir también el impacto del planeamiento en la asociación de carbono. Por lo tanto, son dos temas que son muy importantes dentro del campo de la adaptación al cambio climático, incluso el segundo dentro del objetivo de conseguir la neutralidad climática, y aquí tenemos que ir de la mano porque si no, no vamos a conseguir nada. Y en el campo de investigación también hemos hecho un trabajo que creemos que puede ser la base para identificar aquellos sitios o aquellas áreas de conocimiento en las que tenemos que mejorar la capacidad investigadora de Galicia. Lo que hemos hecho ha sido identificar todos los grupos de investigación en Galicia, sean universidades y institutos tecnológicos, que tienen que ver, que están investigando o que están trabajando en temas relacionados con cambio climático según la taxonomía del IPCC. O sea, hemos identificado todas las áreas de conocimiento del IPCC y hemos visto qué grupos, de los 60 grupos de investigación que hemos identificado en Galicia, en qué están trabajando cada uno de ellos. Y a partir de ahí hemos elaborado lo que se denomina un mapa de conocimiento, que consiste en identificar, ordenar, estructurar todas esas áreas de conocimiento y todas las personas que están trabajando. Y los hemos ordenado por retos de la estrategia y por capacidades de conocimiento. Esta diferencia nos va a permitir identificar aquellos áreas de conocimiento, aquellos retos de la estrategia que tienen menor cobertura de investigación, y queremos que eso se potencie. Esto es algo que se va a empezar a desarrollar a partir de ahora. Hay una parte de este proyecto, de este mapa de conocimiento dentro de la estrategia, pero es algo que estamos desarrollando como una medida adicional dentro del área de investigación de la estrategia de cambio climático. Y por último ya la dimensión social, que aquí, como os decía, hay sectores que siguen aumentando las emisiones de gas de efecto invernadero, como puede ser el turismo y las plantas de combustión residencial, que esto tiene que ver directamente con comportamientos de cada uno de nosotros. La Xunta puede fomentar y puede favorecer y puede ayudar a que se cambien esos hábitos, pero mientras nosotros no cambiemos eso y no seamos conscientes de que eso también está influyendo en el cambio climático, pocas cosas podemos hacer. Y esto es una de las labores que estamos desarrollando, con eventos de todo tipo, dirigidos a gente joven, dirigidos a la escuela. Tenemos un programa de Escola Verde que se ha puesto en marcha este año, donde queremos que todos estos objetivos de sostenibilidad y cambio climático, pero sostenibilidad en su conjunto, sean implantados en la escuela, en todos los aspectos de la escuela, desde la parte administrativa, comedores en aquellos que los tengan, cocinas si los tienen, y en las aulas. Y después otro evento que es el Climatón, que es el tercer año que lo hemos organizado en Galicia, pues siempre el último viernes de octubre, en donde se reúne gente para intentar buscar soluciones al cambio climático sobre un tema concreto. Y esas soluciones se ponen en conjunto con todo el mundo, porque es un evento que se celebra simultáneamente en muchas ciudades del mundo y se hace una especie de concurso de ideas. Y las ideas que se consideren que son más eficaces o que pueden luchar mejor contra el cambio climático, se les busca financiación para desarrollarlas. Y lo que os decía, la acción ejemplarizante del gobierno. Queremos dar ejemplo. Por eso estamos haciendo muchísimas actuaciones de eficiencia energética en los edificios de la administración. Estamos introduciendo las energías renovables. Este es un ejemplo de lo que se hizo en San Lázaro, donde todos los tejados techados del parking tienen células fotovoltaicas, y hemos instalado además una serie de puntos de recarga para coches eléctricos para facilitar a los usuarios de este vehículo el poder usarlo en el día a día. Y también otra de las medidas propuestas es la renovación del parque de vehículos de la Xunta de Galicia, progresivamente. Cada vez que se compren coches, a partir de ahora las Xuntas se van a comprar cero emisiones. No eléctricos necesariamente, porque en función del uso no todos pueden así. Hay veces que hay que ir a tomar muestras a sitios especiales, pero sí todos de lo que según las etiquetas energéticas estamos hablando de coches cero emisiones, con lo cual es otro ejemplo de lo que queremos hacer desde la Xunta de Galicia para luchar contra el cambio climático. Y ya por último, y ahí sí termino, que creo que me estoy pasando, el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Creemos que esto es uno de los mejores instrumentos y las mejores iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea para implicar a la administración local en la lucha contra el cambio climático.
Desde Galicia hemos creado, desde la Dirección Xeral, una oficina técnica que está apoyando y animando a todos los concellos de Galicia a adherirse a este pacto. La adhesión al pacto implica una serie de compromisos, que es que se comprometan a hacer un inventario de emisiones y a reducir las emisiones un 40% según los objetivos de la Unión Europea frente a los valores del año 2010 y que se comprometan a aumentar la eficiencia energética del concello y aumentar las energías renovables en un 32,5% y un 32%. Nosotros estamos convenciendo de que se adhieran y ayudándoles a llevar a cabo estos retos, tanto con ayuda técnica como mediante subvenciones que se sacarán a lo largo del año que viene para poder ayudarles a cumplir este reto. Cuando empezamos este trabajo en Galicia, que fue en el año 2018, en Galicia había 16 concellos adheridos. A día de hoy son 153, ya tenemos uno más, y lo que queremos es conseguir que en el año 2020 todos los concellos de Galicia estén adheridos a este pacto, y para ello estamos trabajando también. Y esto es todo. Por mi parte, esto es lo que queremos conseguir con la estrategia, y lo único que quiero es gracias por la atención. Queremos y daros las gracias a todos, a la sociedad en conjunto, por ayudarnos a dejar a nuestros hijos una Galicia